Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Muy buenas tardes y sean bienvenidos a una edición más de Todos los libros un libro. Ya saben que nos encontramos pues prácticamente finalizando este curso académico 2024-25. Quedan poquitos programas y no sabemos qué habrá preparado Alberto Sansegundo para que nos vayamos de vacaciones a gusto, también quizás con alguna tarea, ¿no? Para poder leer. Y no sé si además nos va a seguir hablando pues de ese tema que nos venía comentando en los últimos programas, hablando del nazismo, de las consecuencias del nazismo. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, nos quedan pocos programas, nos quedan 4 para terminar la temporada. Y bueno, voy a cerrar la serie que empezamos hace 2 semanas bueno, programas centrados, este es el tercero, programas centrados en, bueno, con esa excusa del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, en estas fechas ya pasadas, centrados en el mundo, pues eso, de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo desde el ámbito del nacionalsocialismo, las consecuencias del Holocausto, etcétera, que es un ámbito, son unos temas que a mí me interesan especialmente. Entiendo que yo mismo no lo veo y digo, bueno, hay una cierta reiteración por mi parte, una cierta insistencia en este tipo de libros, que a lo mejor el oyente en general dirá, estamos hartos ya de que nos cuentes. Yo lo noto también, el otro día hablábamos de que hay un cierto seguimiento por mi parte de cómo, sobre todo a través del canal de YouTube, si entra mucha gente, poca gente, y sí que, por ejemplo, en los libros que tienen que ver con el nazismo, hay una bajada de audiencia, yo lo entiendo, ¿no? Pero bueno, a mí me parece muy interesante la materia en sí y muy interesantes los libros, ¿no? Como es el caso de hoy. Yo hablo también hoy en plural, 3 libros. eh, 3 libros que tienen cada uno enfoques son diferentes, ¿no? Tienen orígenes diferentes, planteamientos distintos. Hombre, yo creo que como mínimo, perdón, Alberto, antes de que sigas, que bueno, que seguro que el programa es interesantísimo y los libros estarán muy bien, Ujú. pero yo creo que estos programas que dedicas a este tema tienen como mínimo una virtud, ¿no? Yo creo que muchas personas quizás pensarán lo mal que lo pasaron los judíos, de hecho fueron prácticamente exterminados, ¿no? Por ese régimen nazi y lo que están haciendo ellos ahora, ¿no? Yo creo que Claro. como mínimo esa reflexión sí que hará muchas personas que escuchen el programa. Claro, ¿recuerdas que a propósito de cuando aquel 7 de octubre infausto del ataque de Hamas sobre Israel, hicimos algunos programas dedicados a analizar libros que analizaban la cuestión en Palestina, con todas las vertientes, todos los enfoques, ¿no? Y eso está presente, ¿no? En este momento, ese bombardeo indiscriminado, estas muertes constantes, ya puedes tener una opinión u otra sobre un tema muy conflictivo, el conflicto, digo, entre Israel y Palestina, ¿no? Sea cual sea tu opinión sobre el conflicto, sus orígenes, las causas, los modos de solución, lo que es intolerable es que se estén produciendo masacres diarias del calibre en el que se están produciendo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Subyacente a estos libros que presento está esta idea, ¿no? El juego de víctima y victimario, ¿no? Como muchas veces el que ha sido víctima es victimario también e incluso encuentra en su condición de víctima una excusa, una justificación moral para convertirse también en criminal, vamos a decirlo, ¿no? Con todas las letras, ¿no? Mm. Como digo, son enfoques diferentes los 3, pero tienen puntos en común. Son 3 mujeres, por cierto, las autoras. Hay un cierto tono biográfico, una cierta conexión con las biografías en casi todos los casos, en casi los 3 casos. Y se trata de mujeres relativamente jóvenes, por lo cual también ahí hay un elemento relativamente jóvenes, quiere decir que una de ellas tiene 33, otra 52 y otra 48 años, las 3 autoras, y que, bueno, hablan en cierto modo, en los 3 casos prácticamente, de algún antecedente familiar, como pasaba con La fábrica de canallas, el libro que presenté la semana pasada, que era el abuelo del escritor, el que estaba presente, era su historia la que se novelaba, y que por lo tanto, bueno, siendo jóvenes, eh, sin embargo, son, bueno, directamente herederas de gente que participó y que intervino o que sufrió o padeció los hechos que se narran, ¿no? De manera que, bueno, en mi última aproximación por este curso a ese tema, con 3 libros, como digo, de editoriales diferentes, autoras diferentes y enfoques con ciertos elementos comunes, pero también distintos, ¿no? Tres El mujeres y primer- no sé si las tres alemanas. Bueno, vas No, ahí no, no, no. apuntando una por una.
Una por una, sí, con orígenes diferentes. Una es norteamericana, Linda Kinsler, otra es alemana, sí, y la tercera es belga. Luego entraremos en cada una de ellas. Vamos uno por uno, como dices, ¿no? Linda Kinsler ven a este tribunal y llora, con un subtítulo muy significativo, cómo acaba el Holocausto. Se publicó en el año 2024 por la editorial Gato Pardo, que ha aparecido aquí alguna vez, pero no tanto, con traducción de Magdalena Palmer. Linda Kinsler es la más joven de las tres autoras de hoy. Es una académica y periodista norteamericana que nació en el 91, es decir, no ha cumplido todavía 34 años, de una familia de inmigrantes letones de la Letonia soviética, instalados en Estados Unidos. Hablaba de Letonia el otro día también con la fábrica de canallas, que por cierto, cuando yo hablo aquí espontáneamente se me pasan las cosas y creo, me han dicho, que he dicho en alguna de las ocasiones en las que me refería al país, hablé de Lituania. Evidentemente el otro día hablaba de Letonia y yo también hablo de Letonia, ¿no? Ujú. La editorial nos informa de que Kinsler colabora habitualmente con The Economist, tiene reportajes publicados sobre historia, sobre política y cultura europeas, en periódicos, pero también en revistas conocidos, The Atlantic, The New York Times, The Guardian. Um, Cubrió la crisis de Ucrania de 2014, cuando la invasión de Rusia a Crimea, para la revista The New Republic, de la que había sido editora hasta hace unos años. Y también la información que nos dicen las solapas, que es lo que yo, del libro, que es lo único que yo conozco de la autora, es que está haciendo un doctorado, al parecer, en este momento en la Universidad de Berkeley, sobre la genealogía legal del olvido, lo cual ya conecta con la lógica que inspira este libro. Estudió también, al parecer, lengua y cultura europeas en la Universidad de Cambridge. Este libro en concreto, en el año 2023, aquí se publicó en el 24, obtuvo un premio, el Whiting, muy, muy prestigioso en la categoría de no ficción. Um, el sentido último del título se explica en un fragmento que yo voy a dejar, no sé si lo vamos a poder leer aquí, pero en cualquier caso va a quedar en el blog. Eh, el libro se abre después de una nota introductoria en la que la autora explica el marco geográfico, el marco político y también las opciones estilísticas que la guían a la hora de hacer el libro. Explica, bueno, la idea esencial que la mueve para hacer el libro. Y todo empieza con un capítulo previo que se llama La novela, en donde cuenta una trama, y no desvelo gran cosa porque es el capítulo inicial, una trama realmente subyugante. Y subrayo el adjetivo porque esta es una de las dimensiones por las que el libro interesa, más allá de los hechos que narra, más allá de las líneas a las que se abre. Estamos en marzo de 1965. En el cementerio de Riga, de nuevo Riga, como la semana pasada, es un espacio protagonista, dos hombres se encuentran en una escena un poco como de espionaje, se encuentran en el cementerio de Riga en el curso de una misión oficial, clandestina, un tanto apresurada, mientras la ciudad, repito, estamos en el 65, celebra los 25 años de ocupación soviética. Uno de los dos individuos, Boris Karlovich, le pide aclaraciones al otro de por qué han tenido que matar y descuartizar al objetivo de su encargo, cuando la tarea era exclusivamente traerlo con vida a Riga, ¿no? El interlocutor le dice que, bueno, lo que iba a ser un secuestro, algo salió mal y se convirtió en una muerte no planeada. Le entrega a Boris un paquete y, bueno, Boris empieza a verse preocupado porque lleva esa misión, es la más importante en su carrera en el KGB, y el éxito de la misión puede condicionar su futuro. Él teme verse atrapado en una espiral de venganzas, de represalias, porque el destino último de la misión haya fallecido, haya muerto, y no lo hayan podido traer a Riga, ¿no? Él ha aparecido, supuestamente, ha muerto en un asesinato. Hay unos recortes de prensa en el paquete que le ofrecen de un asesinato en Montevideo, ¿no? Y ahí aparece con unas fotografías, un baúl manchado de sangre, un baúl un tanto extraño, con un cadáver desfigurado, bien cogido en el interior del baúl, ¿no? Boris piensa que se trata del cuerpo de Herbert Chukurs, un aviador pionero, conocido como el Lindbergh letón, muy popular y muy querido en su país, ¿no? Boris había compartido con Chukurs muchas jornadas en la Segunda Guerra Mundial. Ambos pertenecían al Comando Reichs, responsable del incendio del gueto de Riga,
y de la masacre de unos, muy poco conocida, de 25.000 judíos en el bosque de Rúmbula, entre otras atrocidades, ¿no? Ah, el comando Araich es conocido como una de las brigadas de exterminio más brutales de las muchas criminales del régimen nazi. Ah, Se nos dice en el libro que entre el 41 y el 44 Letonia fue víctima de la ocupación del Reich 3 años en los que la sangre corrió por las calles de Riga como una lluvia de verano, ¿no? Ese comando estaba integrado sobre todo por voluntarios locales, todos letones, cercanos obviamente a la ideología nacionalsocialista. Y bueno, Boris formaba parte de esa unidad con este Chukurs, solo que Boris ya era agente doble al servicio de Moscú y tras haberse ganado la confianza de Chukurs y los colegas, los vende, los traiciona a todos, ¿no? Ahora, Boris debe rendir cuentas en esta escena inicial, debe rendir cuentas ante un superior, un general del KGB, que le pide explicaciones por el fracaso de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, Boris tiene la sospecha de que el cuerpo que aparece en la fotografía no es el de Chukurs, pero bueno, todo ya es demasiado tarde, algo en la misión ha fallado. El general, que es el responsable último de Boris, el jefe último, el general saca su pistola. Y ahí termina ese capítulo introductorio y nos dice la propia autora después de este comienzo inquietante. Si esto parece el argumento de una novela de espías barata, es porque lo es. Y a continuación aclara. Ella descubrió esa novela, la autora Linda Kissler, mientras curioseaba en una librería del casco antiguo de Riga en el año 2016. La novela estaba en el expositor de novedades y se llamaba Nunca lo mataréis. Le preguntó a la librera acerca del libro, lo abre y en la primera página del primer capítulo de ese libro, de esa novela, encuentra un nombre, Boris Karlovich, al que acabo de referirme. Boris Karlovich es el nombre, el patronímico, de su difunto y desaparecido abuelo, del difunto y desaparecido abuelo de Linda Kissler. Y aquí está el origen de este libro, ¿no? Supera con dificultades el desconcierto y la perplejidad que le provoca esta casualidad siniestra, ¿no? Y claro, porque ella dice, es muy difícil describir la sensación de desorientación, porque que te encuentres el nombre de un antecedente tuyo, de un antepasado, en un libro, en un documento, en un archivo, pero en mitad de una novela y como personaje de una novela, es ciertamente insólito, ¿no? Entonces, bueno, se enfrenta a unos hechos que ella conocía de refilón, pero que en su familia estaban un poco ocultos. Ella había empezado a indagar de una manera muy tenue años atrás, ¿no? Sus padres y su hermana mayor, habían emigrado de la Letonia soviética a Estados Unidos en el año 88. Sus padres en Estados Unidos se divorcian. Insisto que todo esto es el comienzo, es simplemente el desencadenante para despertar un poco el interés y ten por seguro que lo despierta en el lector, ¿no? Yo quiero transmitir esta misma sensación, ¿no? Sus padres habían, como digo, emigrado a Estados Unidos desde la Letonia soviética, se divorcian en Estados Unidos. Ella, Linda, queda a cargo de su madre, y su madre la hace crecer en un círculo de judíos soviéticos, estudiando en la escuela judía, educándose en la cultura y en la historia de Estados Unidos, pero también en la de Israel. Y bueno, conociendo, digamos, la vertiente, exclusivamente la vertiente materna, judía, esa rama, digamos, de su árbol genealógico, ¿no? Una familia que además, si se retrotrae y lo hace a generaciones anteriores, es una familia judía de origen ucraniano, perseguida en el Holocausto, y además esto conecta con otras referencias que he traído aquí en otras ocasiones. La mayor parte de los miembros de esa familia masacrados en el famoso, tristemente famoso, barranco de Babin Yar en Kiev, ¿no? Por el contrario, la trayectoria de la rama paterna, en tanto que se produjo el divorcio y ella quedó con la madre, pues era para ella desconocida, ¿no? No tenía demasiada presencia, no había rastro ninguno, ni en fotografías, ni en documentos. Ella intuía que el pasado era misterioso, pero bueno, ella dice, la ausencia de la otra rama de la familia no me preocupaba. En realidad ni siquiera pensaba en eso, ¿no? Desde niña aceptaba la versión que se le había dado, que es que el abuelo paterno se había evaporado, digamos, tras la guerra, ¿no? Bueno, uno más de los millones de desaparecidos, víctimas de la barbarie, etcétera, ¿no? Claro, ese abuelo, el Boris Karlovich, que ahora irrumpía en la ficción, pues claro, empieza a indagar y acaba descubriendo que efectivamente formaba parte de ese comando al que pertenecía Chukurs.
Los dos, el comando y el personaje, y el Chukurs, de existencia real y muy violenta, muy sangrienta, muy desalmada en la historia accidentada, como ya veíamos también hace 7 días, de Letonia en el siglo XX, ¿no? Después de la guerra se había convertido en un agente del NKVD, que es el antecedente del KGB, y luego en el año 1949 había desaparecido, ¿no? Entonces, bueno, el padre de Linda, e insisto que todavía estoy en las primeras páginas, ¿no? Se había interesado a investigar el paradero, pero bueno, un día la llama, ya bien adulta, a pesar de ser muy joven, bien adulta, Linda la llama y le dice, bueno, no encuentro nada, no encuentro ninguna información, eres periodista, ¿por qué no lo averiguas tú, ¿no? Y efectivamente, Linda Kinsler se pone a investigar. En 2016, cuando ella era estudiante de posgrado en Cambridge, encontró, consultando periódicos letones antiguos, pues algunas informaciones relativas a ese punto ciego de su historia familiar. Entonces empieza a indagar, lee en un artículo que leyó en 2011 en un periódico importante de letón, que la Fiscalía General de Letonia estaba investigando a un hombre llamado Chukurs, ya fallecido, que supuestamente había participado en el asesinato de judíos, y ella, ni corta ni perezosa, se pone en contacto con el fiscal del caso, le escribe, eh, y bueno, a partir de ahí el fiscal le dice que sí, que bueno, que este señor están investigando, que es un hombre desaparecido, no se sabe nada, pasa la historia como el carnicero de Letonia, el verdugo de Riga, también su nombre es conocido porque es el único responsable del Reich asesinado por los servicios secretos israelíes, por el Mossad, del que también hablábamos la semana pasada. Ujú. Y el fiscal, de manera un tanto ingenua, dice, detecto en su apellido un paralelismo con un apellido que sale en el expediente que estoy investigando. ¿Efectivamente hay algún tipo de relación? Y bueno, Linda contesta y dice, sí, es que ese Boris Kinsler que aparece en los expedientes es el Boris Karlovich y es un compañero de fatigas, de trágicas, crueles fatigas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, para rizar más el rizo de este juego de referencias, el fiscal le dice, si quiere usted investigar, debe leer una novela, Nunca lo mataréis, que está publicada en Riga, y que explicita los vínculos entre ambos individuos, ¿no? Y esa es la historia. Lo que Ujú. hace Linda Kinsler en la novela es jugar con dos hilos biográficos simultáneos y luego abrirse a otros frentes. Los dos hilos biográficos es, por un lado, a la vida de este héroe o villano eh, ambiguo que es Chukurs, que es el que sale, por cierto, el aviador que sale en la portada del libro. Esta es la fotografía del real. Y a la vez, el segundo hilo biográfico es investigar el papel de su abuelo en todas estas cuestiones, ¿no? Todo ello con una labor de documentación espléndida. Maneja o nos da cuenta de la visita a infinidad de archivos, infinidad de documentación en busca de criminales de guerra, de supervivientes del Holocausto, en un ámbito muy poco conocido, no tan investigado como otros. Una tarea también que nos confiesa de entrada que es plurilingüe y muy compleja, porque, bueno, ella escribía y lo que escribía en alemán le respondían en yiddish, declaraciones en ruso de algunos testigos, pero que luego eran traducidas de cualquier manera al letón, al alemán, al inglés, al hebreo, al portugués, de manera que con grafías diferentes, de modo que incluso hasta el propio apellido que ella tenía que rastrear en los documentos no se transcribía de la misma manera, y por lo tanto nos cuenta toda esta investigación que es apasionante, ¿no? El juego de fuentes diversas, y poco a poco empieza a vivir, vamos a decirlo así, en la vida de su abuelo. Comienza a familiarizarse con los protagonistas de la vida de su abuelo y lo que empieza como una historia de investigación familiar se acaba convirtiendo en un viaje de investigación real a través de, como nos dice, los archivos de 10 naciones en 3 continentes, ¿no? Entonces, bueno, averigua todo lo que puede sobre este Chukurs, el protagonista de la investigación penal, que tiene una muerte espectacular, muere en Montevideo, en un sitio llamado Sangrila, un asesinato premeditado, supuestamente por el Mossad. Eh, y luego, claro, como digo, los dos frentes, la biografía evanescente de Chukurs, la biografía del abuelo de la autora, y luego infinidad de cosas. Infinidad de cosas, claro, que es lo que le da otra dimensión, aparte del propio magnetismo de la narración novelesca, digamos, está también, pues bueno,
¿Qué pasaba en Letonia en este ámbito? Sobre todo a través de esta figura. Esta figura es un aviador, una biografía llena de claroscuros, probablemente doble juego al servicio de Alemania y de la Unión Soviética, la huida a Brasil después de la contienda, la persecución del Mossad, el asesinato, como digo, su reivindicación por los nacionalistas letones, para quienes su figura sigue siendo heroica, ¿no? La proliferación de teorías conspiratorias después de ese fallecimiento inexplicado y la ausencia, aún hoy, de un veredicto legal definitivo y por tanto de una versión contrastada como digo, definitiva, ¿no? del asunto, ¿no? Con, como siempre, por el camino, multitud de aproximaciones a muchos temas interesantes, conectados, adyacentes a este doble recorrido biográfico, ¿no? Reflexiones sobre, a veces quizá en demasía, la intensidad, lo sesudo de estas reflexiones, pero siempre interesantes sobre el derecho, por ejemplo, y la historia, sobre, por supuesto, la convulsa identidad letona, sobre las políticas de la memoria, que no necesariamente comparecen en este tipo de libros, y a mí me parece muy interesante. Si de nuevo tú conectabas con el problema de Israel hoy, ¿no? Pues es que hay que conectarlo con el problema de gran parte de la Europa occidental, ¿no? La memoria, ¿no? ¿Qué pasa con nuestro pasado, ¿no? ¿Qué hacemos con él, ¿no? Lo ocultamos, lo dejamos de lado, es mejor pasar por encima, es mejor, cuál es el papel de las víctimas, sus recuerdos. Son cuestiones extraordinariamente vigentes, ¿no? Puede que alguien, bastante de mis oyentes, ¿no? estén hartos de que yo incida una y otra vez en estos temas, pero que se den cuenta de que estamos hablando de la vida nuestra de todos los días, ¿no? Estamos hablando de problemas que son, bueno, tienen un valor intenso en nuestra sociedad, ¿no? Luego, bueno, pues la persecución a los judíos y los juicios a los criminales nazis, la dificultad de encontrar la verdad, la idea del olvido, el olvido no solamente premeditado, sino también el olvido por el solo hecho de que han pasado 8 décadas, ¿no? Y bueno, los casos menos notorios de los crímenes nazis, pues pasan desapercibidos. Probablemente, yo por lo menos, hasta hace nada no tenía ni idea de que hubiera una dimensión tan cruenta en Riga, ¿no? Como hace a lo mejor 10 años. Ucrania no estaba en el primer plano de la actualidad. Empezamos a interesarnos por la historia de Ucrania cuando llega lo de Crimea y sabemos que ahí hay problemas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, también la idea de los procesos legales y el fracaso de muchos de esos procesos legales que constituyen un intento jurídico de aclarar las responsabilidades, ¿no? Primero por el acomodo a la rutina, por la inercia funcionarial, por, como decía, el paso del tiempo, pero también un cierto desapego, una cierta indiferencia de las sociedades actuales ante hechos que ya en muchos casos se perciben como obsoletos, ¿no? Bueno, ¿a quién le interesa esto, no? Fíjate que nos dice, nos recuerda a la autora un titular de Der Spiegel, el conocido periódico alemán. El titular es La monotonía del horror ya no es noticia. Y con ese titular encabeza unas crónicas sobre los juicios olvidados, les llamaban así, que se celebraron en Hamburgo entre el 77 y el 79 para juzgar a los miembros de este comando. Claro, 77 y 79, han pasado 30 años, más de 30 años, ¿no? 50 Bueno, casi. ¿eh? 40 y tantos años. Claro, ¿no? Entonces, bueno, la monotonía del horror ya no es noticia, ¿no? Todo esto, la dificultad de dilucidar la verdad también, ¿no? Porque las pruebas han sido borradas o se han perdido, la memoria de los supervivientes, porque muchos han muerto, ¿no? Los posibles testigos es ya difusa, ¿no? Y luego un problema que es muy interesante, ¿no? Bueno, otro problema que es la trivialización, ¿no? Otra de las razones por las que tiene sentido desde mi punto de vista, y por supuesto el de la autora, ¿no? La trivialización de ese tipo de asuntos, ¿no? Se escandaliza, y con razón, el lector también, ¿no? Cuando ella se encuentra que el 11 de octubre de 2014, en el teatro de Liepāja, una ciudad letona, se estrena un musical con el indignante título de Čukurs, Herbert Čukurs, jugando con el Bond, James Bond, ¿no? Un musical que ella interpreta como el enésimo intento revisionista de rehabilitar al que ahora se conoce, y esto es indignante, ¿no? El Indiana Jones
de Letonia, ¿no? Entonces, una figura oscura, es verdad, una figura llena de ambigüedades, ¿no? No sabemos exactamente si ese juego doble estaba en contra a favor de la Unión Soviética o de Alemania, pero fue responsable. Las pruebas parecen apuntar a que sí, fue un criminal asesino, ¿no? Pero insisto, hay una especie de nebulosa, porque el juicio legal no quedó claro. Aparte de que el juicio legal es una insensatez, porque están juzgando y llama la atención, están juzgando a alguien que murió ya hace años, ¿no? ¿Qué juicio es ese, no? Bueno, en cualquier caso, la idea interesante, quizá, es más interesante, es el conflicto entre la verdad histórica y el dictamen jurídico. Y eso a mí me parece muy interesante porque es muy aplicable a infinidad de casos, no solamente los del Holocausto, ¿no? Que es que la verdad histórica es la que nace de la memoria de los que hablan, ¿no? De las memorias de las víctimas. Y esa memoria es inequívoca. Esa memoria es digna de consideración, porque es el sufrimiento, es el padecimiento, es la verdad. Pero otra cosa es el dictamen jurídico. Y esto es lo que se pone de manifiesto en el libro, ¿no? Porque, claro, no siempre esas declaraciones, desde el punto de vista del rigor jurídico, resultan suficientes. Muchas veces son escasas, son parciales, son limitadas. Las pruebas se basan en testimonios confrontados. A la postre, los tribunales acaban por desestimarlos, por considerar que no son válidos legalmente. Entonces, este juego a mí me parece muy interesante porque ilumina también otros aspectos de nuestra vida en lo que tiene que ver con el derecho, ¿no? La dificultad de encontrar, la dificultad entre el conflicto o la diferencia que puede existir entre la verdad, entre la convicción con la cual tú crees el testimonio verosímil de una víctima, pero a la vez, como el paso siguiente, condenar por ese mero testimonio verosímil, sin pruebas suficientes, suficientemente contrastadas, no puede darse ese paso. La verdad jurídica es otra, ¿no? Entonces eso es muy interesante porque en el libro lo que se pone de manifiesto es que la figura, es decir, ni las investigaciones oficiales, ni las que se hayan hecho desde el punto de vista judicial, ni por supuesto la investigación, vamos a llamarla periodística, de la propia Linda Kissler, logran esclarecer los hechos. Por tanto, las dos figuras, tanto la del aviador letón como la del abuelo de la autora, quedan, al terminar el libro, envueltas como decía, en la bruma, ¿no? En interrogantes, en las dudas, ¿no? Pese a todo, el libro es altamente estimulante y no sorprende que haya obtenido un prestigioso premio a la literatura de no ficción en el año 2023. De lectura, a mi juicio, indispensable. Un tono menor tiene, pero también es interesante, tiene El operador de radio, de Ulla Lentze. Un libro que tiene también esa idea biográfica que estaba presente en La fábrica de canallas, el abuelo del escritor, aquí también el abuelo de Linda Kissler. Aquí, en las primeras palabras introductorias a la obra, Ulla Lentze, que es alemana, dice: este libro es una novela. Aunque he recreado parte de la vida de mi tío abuelo Joseph Klein, el personaje literario homónimo es invención mía. Entonces estamos igual que en La fábrica de canallas, una base documentada, biográfica en este caso, muy clara, pero novelada. Entonces es evidente que está la historia del tío abuelo de la autora, y que por tanto hay mucha base real, pero aquí hay un personaje de ficción, ¿no? El título del operador de radio ya otras veces nos pasaba el otro día con La fábrica de canallas, ¿no? No lo sé pronunciar en alemán, der Empfänger. La traducción literal debería ser quizá el destinatario, o dado que es un operador de radio el protagonista, el receptor. He buscado cómo se traducía a otros países, ¿no? A otras lenguas. En francés lo han traducido como Les trois vies de Joseph Klein, las tres vidas de Joseph Klein, ¿no? En inglés, sin embargo, lo han mantenido como en castellano, The Radio Operator, el operador de radio, ¿no? Bueno, es normal porque el personaje, como digo, es un radioaficionado, y el hecho de que sea un radioaficionado tiene mucho que ver con la trama que se nos va a contar. Ulla Lentze es joven también, es del 73, estudió música y filosofía en la Universidad de Colonia, muy cosmopolita. Las notas biográficas sobre ella que yo he leído nos la sitúan en estancias diversas en Damasco, en Estambul, en Bombay, en Venecia, aunque vive cerca de Berlín. Su vida profesional, académica y literaria cambió radicalmente con la publicación en 2020 con el operador de radio, porque se han multiplicado las traducciones, se ha convertido, digamos, en un relativo bestseller internacional, ¿no? En España el libro apareció en 2024 en Salamandra, en traducción de Carlos Fortea, ¿no?
El libro se mueve en un marco de temporal y espacial muy variopinto. Hay una cierta línea cronológica, pero está constantemente saltando hacia adelante y hacia detrás, sin que le cause demasiado problema esto al lector, porque cada capítulo se empieza con un lugar, nos ubica, nos dice dónde es la ubicación en donde se desarrolla la acción y el año, ¿no? Una estructura muy bien engarzada, insisto, compleja. Ahora, a estas alturas, hace 50 años a lo mejor no, pero a estas alturas cualquier lector está acostumbrado. ¿Por qué? Porque hemos ido al cine, ¿no? Y cualquier espectador de cine sabe que las historias van hacia adelante y hacia detrás. Ya estamos, quizá hace 100 años, sin duda hace 100 años, ¿no? La narrativa cronológica convencional, la novela decimonónica convencional, romper esa lógica era más rupturista, literalmente, ¿no? Más revolucionario. Hoy nos situamos con facilidad y si además nos dicen esto está pasando al comienzo del capítulo, esto va a pasar en esta ubicación y en este año, bueno, sí, hay un cierto desajuste, hay que decir, es que esto fue 20 años antes de lo que nos contaban en el capítulo anterior, pero en definitiva te mueves con facilidad, ¿no? Y la trama se desarrolla en general entre 1925 y 1953, es decir, un cuarto de siglo más o menos, y nos pone en contacto con Joseph Klein, el tío abuelo de la escritora, un alemán de Düsseldorf, que en el núcleo central del relato, porque hay, como digo, antes y después intercalados, le seguimos los pasos en Nueva York muy a finales de los años 30, 39 o así, y principios de los años del siglo 40 del siglo pasado, que son unos años muy particulares en Estados Unidos en relación con el nazismo, ¿no? Porque Estados Unidos está debatiendo en esos años si se mete de lleno o no se mete de lleno en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esos años, la presencia de un alemán en Alemania, en Estados Unidos, en esos años es significativa, ¿no? 15 años antes de este año 39, casi 15 años, en 1925, Joseph Klein pasa por ese siempre terrible trámite, debió serlo, lo hemos visto en el cine, en la literatura, de la isla de Ellis, a donde como sabes, ¿no? Cuando llegaban a Nueva York pasaban ese filtro de si tenían alguna enfermedad, y los devolvían digamos, indiscriminada casi, ¿no? A Europa, sometidos a lo que fuera, a lo que se fuera a encontrar de nuevo en el sitio del que huía, ¿no? Entonces, bueno, Joseph había desembarcado en el 25 en los muelles neoyorquinos, había paso obligado por la isla de Ellis, había dejado atrás a su madre viuda, su padre había combatido en la Primera Guerra Mundial y había muerto en el frente occidental francés, y deja también a su hermano Carl. Carl también iba a viajar con él a la tierra prometida, pero bueno, había perdido un ojo en un accidente laboral y eso le hace no ir porque sabe que si llega sin un ojo a Estados Unidos lo van a devolver y por lo tanto se encuentra solo, Joseph Klein, en Estados Unidos, ¿no? Tras casi 3 lustros sin contacto con su familia y con su país de origen, algunas cartas muy esporádicas, plenamente asentado en Nueva York, soltero, con muy esporádicas relaciones con mujeres. Hay una en concreto, Lauren, que sí tiene peso en la novela. Trabajo estable en una imprenta, y esto es decisivo, es muy relevante, como luego veremos. Vive una existencia sencilla, muy solitaria, inclino en un modesto apartamento de Harlem, con la única presencia, doble presencia física de Princess, que es una perra pastor alemán, y no física, sino literaria, del Walden, el libro de Thoreau, su libro favorito, su único libro, por otro lado. Y ahí desarrolla su pasión por las comunicaciones radiofónicas, ¿no? Joseph tiene, y esto también es relevante, todavía conserva, a pesar de 3 lustros en Nueva York, un marcado acento alemán, que claro, es significativo porque está muy marcado entre los neoyorquinos en un momento en donde el enemigo es Alemania, claro. Entonces, bueno, asiste con incertidumbre a esos acontecimientos que está viviendo Norteamérica en esas fechas, en esas fechas en las que por las calles, y esto es otro elemento interesante del libro, porque para mí es no desconocido al 100%, pero casi, campan a sus anchas infinidad de grupos nacionalistas alemanes pro-nazis, favorables a Hitler, ¿no? Entonces tenemos un clima social en donde la autora pone el acento, pone el foco en estos círculos y a la vez un entorno general en donde empiezan a generarse los primeros recelos, las primeras desconfianzas entre la sociedad norteamericana y en la opinión pública acerca de lo que cada vez es más evidente, los excesos criminales del Reich, ¿no? Que son los que van a acabar abocando a la intervención plena
desembarco en Normandía, etcétera, a intervención plena de Norteamérica en la Segunda Guerra. Como trabaja en una imprenta, le llegan encargos a la imprenta de octavillas, de impresos, de panfletos, de discursos de diferentes grupos políticos de toda índole, ¿no? Entonces, fundamentalmente, claro, a grupos contra la discriminación racial, pero también asociaciones de patriotas ultras, blancos americanos, y también de movimientos antisemitas y pronazis, ¿no? Entonces, esta condición triple, alemán, radioaficionado y trabajando en una imprenta, hace que se fijen en él, pues estas, digamos, personajes de los círculos de Yorkville. Yorkville es el barrio alemán de Manhattan, influyentes personajes de esos círculos, conspiradores en pro de la causa nacional socialista, y que lo captan. Lo captan para que, en principio, de una manera aséptica y neutra, utilice su afición, su radioafición, para mandar mensajes a Alemania. Él es desconocedor de entrada de qué es lo que está mandando. Pero evidentemente está participando de manera, en principio, como digo, inocente en operaciones de espionaje. Tan- Tanto de mensajes que envían desde Norteamérica con información relevante lo militar en Estados Unidos hacia Alemania, como también mensajes alemanes que mandan instrucciones encriptadas para, bueno, realizar los pronazis norteamericanos, realizar labores de sabotaje, etcétera, ¿no? De manera que poco a poco se ve envuelto en un engranaje endiablado, que cuando es consciente de dónde está, le resulta ya imposible abandonar, ¿no? Entonces, bueno, tenemos episodios de presencia del FBI, condenas, pasará 5 años en una cárcel de seguridad, y luego al final, después de un nuevo internamiento en la isla de Ellis, confinado, lo acaban expulsando a Alemania en el año 49. Entonces, la historia se mueve en diferentes escenarios, y a pesar de que parece que he destripado todo esto, lo sabemos porque el primer escenario es Costa Rica en el año 1953. Ese es el primer capítulo. Entonces, en 1953, ahí está, lo encontramos. Un Joseph que había pasado por Argentina, se nos cuenta, un duro paso por Argentina, vive en soledad, relativamente tranquilo, bajo el cuidado de una mujer, una servicial, María, con un empleo en un instituto geográfico, tiene que cartografiar el país. Hay luego una decena de capítulos, intercalándose todo esto, estamos saltando, como digo, de adelante a atrás, que se desarrollan en Neuss, un lugar en Alemania, en donde es a donde llegará después de esa expulsión en 1949, y llega en mayo del 49, ahí, y de donde partirá hacia Buenos Aires para luego acabar en Costa Rica. Por lo tanto, todo está muy internacional. En Neuss, Alemania, vive Carla, el hermano que dejó en su primera marcha a Estados Unidos, con su mujer Edith y 2 hijos, Palomita y el pequeño Paul. En tanto que Joseph es tío abuelo de la autora, es evidente que muy probable que Carr es su abuelo, y que por tanto Palomita es muy probablemente su madre. Pero bueno, esto ni se explicita en el libro, son simplemente deducciones, ¿no? Y bueno, hay otros 2 capítulos en Buenos Aires, en donde vemos cómo gestiona su huida. Se mueve también en el círculo de ex-nazis. Él no es nazi, nunca lo ha sido. Su personaje, ahora veremos, su perfil es muy distinto, ¿no? Pero bueno, huye, intenta conseguir fondos, trabajar en trabajos esporádicos para poder salir de Buenos Aires, lo consigue. Él quiere llegar a Nueva York, pero al final acaba a aparecer en Costa Rica, que es lo último que conocemos de él, Costa Rica 1953. El núcleo central, no obstante, es 39, 40, 41, esos años en Nueva York, y vemos, bueno, muchas cosas interesantes, ¿no? Su actividad como espía, primero involuntario y luego forzado, la relación con esta chica, con Lauren, la peripecia judicial que va a acabar con él fuera del país, expulsado, ¿no? Y ahí, bueno, cada uno de estos escenarios no se describe de manera como compartimentos estancos, todos. Cuando él está en Buenos Aires recuerda Alemania, cuando está en Nueva York recuerda, todo eso está, y por tanto vienen a su memoria y por tanto al lector escenas, historias, recuerdos de otros episodios, de otros escenarios, de otros tiempos, ¿no? Entonces, bueno, está la parte pública y la parte privada de la vida de él en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? La parte pública es toda esta relación con los círculos nazis, un terreno
como digo, para mí casi desconocido. La recreación del espionaje alemán en Norteamérica, de esas intrigas, es muy interesante. Hay una existencia real de todo ello, está bien documentada, hay una somera, muy somera, pero bueno, bibliografía final, que incluye ensayos, que incluye novelas, incluye documentales y películas de ficción. De hecho, una de las películas que aparece en la bibliografía la ven Joseph y Lauren en el cine, en uno de los episodios, de los pasajes de la novela, ¿no? Luego también hay unas pinceladas en los episodios de Alemania, pinceladas de la Alemania de la posguerra, que está descrita con pinceladas, realmente con cuatro rasgos, pero es muy interesante porque vemos las calles sin acera, estamos en el 49, la guerra ha terminado hace 4 años, ¿no? Repletas de ruinas, los techos, las casas con los techos desplomados, los niños jugando a las canicas entre escombros, las iglesias que no tienen campanas porque se han fundido en la guerra para conseguir hacer acopio de metal para el esfuerzo bélico, eh, las gentes con ropa mal cortada, con tela muy vieja, el aire que nos dicen huele a polvo y a mondas de patatas. Está también, otros dos frentes, las singularidades de la relación entre los dos hermanos, que es muy particular, muy particular. Han estado separados 15 años, pero luego cuando vuelve Joseph a Alemania es también muy singular. No quiero desvelar gran cosa, pero Carl está casado y ahí hay una insinuación muy leve de una cierta atracción entre Joseph y la mujer de su hermano. Sobre todo el núcleo fundamental es el retrato de Joseph. Es un personaje muy interesante, una construcción literaria interesante, un hombre de una profunda soledad, una soledad que se ha ido mm, cultivando en muchas experiencias diferentes. Estuvo aislado en una cárcel en Estados Unidos cuando se descubrió su participación durante 5 años, la soledad reiterada, a la ida y a la vuelta de la isla de Ellis, ciertos episodios de poco tiempo, pero también, sobre todo su soledad vital, ¿no? Es un hombre anodino, un don Bueno, esa es nadie la en realidad. experiencia de muchos inmigrantes, Alberto. Claro, claro, ¿no? Podría ser suscrito por muchos inmigrantes, Claro, ¿no? ¿no? Esa soledad del inmigrante. Claro, la palabra es desubicación, ¿no? El inmigrante es alguien desubicado, ¿no? Ya cuando vuelve no está, ya no es, ese no es su sitio, y cuando Mm, va tampoco lo es, ¿no? tampoco es. Claro, tampoco es, ¿no? Es lo que contaban Entonces, los exiliados españoles, ¿no? claro, ¿no? Entonces, sabes que el mundo que dejaste atrás vuelves y ya no es el tuyo, ¿no? Y el nuevo nunca te acaba de acoger al 100%, ¿no? Mm. Entonces, bueno, es un hombre que está en una espera permanente, está siempre a la expectativa, está siempre de paso, buscando toda su vida, de manera casi imposible, ¿no? Un lugar en el mundo, ¿no? Hay una impresión en ese capítulo inicial que lo sitúa en Costa Rica, que ahí puede haber un leve atisbo de una cierta tibia felicidad, ¿no? Un hombre desconcertado ante la vida, con plena conciencia del sinsentido de su existencia, y todo esto afecta también a la relación con Lauren, mucho más joven que él, y que además censura abiertamente su participación en la trama de espionaje, ¿no? Entonces, bueno, y sobre todo en esta participación en el espionaje es donde se subraya todavía de una manera mucho más notoria los rasgos de fragilidad, de indefensión, de conformismo, en el fondo, culpable, de conformismo culpable ante ese torbellino que le envuelve. Hay un momento determinado en que ya se da cuenta dónde está, ¿no? Es muy difícil dejarlo, claro, estás atenazado, pero bueno. Entonces, el libro está también punteado por reflexiones filosóficas, de corte existencialista, muy lúcidas, teñidas todas por una conciencia de su propia soledad, de su falta de aspiraciones, de sus expectativas muy limitadas, ¿no? De verdad que es un personaje interesante, una historia también subyugante, bien contada, sin excesos, con una dimensión novelesca que hace que la puedas leer al margen de lo objetivo, de la vertiente documental, pero incluso esta vertiente documental, estos episodios del espionaje nazi en Estados Unidos son curiosos y sin grandes excesos. No es una obra literaria extraordinariamente relevante, pero bueno. Y seguro que muy bien traducida por Carlos Fortea. Sí, Carlos Foteo es un traductor, Es un claro, traductor buenísimo y de su tiempo reconocido. vinculado a la Universidad de Salamanca, supongo que quizás sigue, no lo sé si ya estará Sí, no lo jubilado, sé, pero pero bueno, en cualquier caso no es por el corporativismo de la Universidad de Salamanca por lo que lo defendemos, ¿no? Es alguien que tiene una trayectoria como traductor muy mm, consolidada, ¿no? mm. Y bueno, me queda un poco de tiempo todavía para poder hablar del tercer libro. El tercer libro son Los niños, se trata, es una novela, Los niños de Himmler.
también con paralelismo, como veremos. Aquí no está la dimensión biográfica, pero prácticamente muchos de los elementos que hemos comentado sí que están, ¿no? Libro publicado en España en el 24. Su autora es una escritora belga, Caroline de Mulder. Se publicó originalmente con el título La Pouponnière de Himmler, la guardería de Himmler. Aquí se ha traducido como Los niños de Himmler. En España es del año 2025, un año después, este mismo año, es de febrero, Ujú. en la editorial Tusquets, con traducción de Patricia Orts. Hace 2 semanas, al presentar aquí la mecánica del exterminio, me refería a esa doctrina nazi que presuponía que el pueblo germano tenía derechos naturales sobre las regiones, sobre muchas regiones del este de Europa, ¿no? Ahí se hablaba de una comunidad alemana, étnicamente puros, y que por lo tanto ocupada de una manera abusiva por gente que no era germana de origen, que habría sido robada a sus legítimos dueños y que por tanto en el germen del holocausto estaba esta teoría de que esos terrenos hay que ocuparlos, el espacio vital germano debe ser ocupado y por tanto primero debe ser invadido y luego, segundo paso, hay que expulsar o exterminar a quienes de una manera ilegal, digamos, los están ocupando digamos, llenar Europa de arios puros, ¿no? Esa es la idea, digamos, la filosofía de fondo del expansionismo criminal nazi, ¿no? En el seno o dentro de esa lógica, se elaboró, el nazismo elaboró, hablábamos hace 15 días de ello, el Plan General del Este, que consistía, como digo, en un programa meticulosamente eh, planificado de ocupación de esas vastas regiones, exacción de sus recursos, limpieza racial de quien no encajaba y la sustitución por enormes contingentes de población alemana de sangre limpia, ¿no? En ese contexto, Himmler, el más alto cargo de las SS, creó en 1936 la sociedad registrada Lebensborn, cuyo objetivo era abiertamente aumentar la producción, con estos términos industriales, la producción de niños de ascendencia alemana. Claro, date cuenta, y que lo hagan nuestros oyentes, que expulsar y aniquilar la población de esos territorios vacía de población esos territorios. Si además quienes los deben ocupar mueren a miles, a cientos de miles en los campos de batalla, exige una política específica de repoblación. Esa política específica es, bueno, un plan que, cito literalmente, pretende una producción, y el término es literal, de 36 a 41 millones de alemanes étnicos en 30 años. Lo que se traduce, y fíjate la precisión y meticulosidad del dato, en un promedio diario de 3.287 a 3.744 nacimientos por día. Esto lo citaba el libro de Xavier Irujo, del que hablábamos hace 2 semanas. Niños considerados racialmente valiosos. Por cierto, había niños racialmente valiosos en Estonia, en Lituania, en Ucrania. Se secuestran. También Irujo decía que, aunque no están documentados al 100%, entre 20.000 y 200.000 niños fueron secuestrados, racialmente valiosos, étnicamente puros, arios perfectos, entre el 39 y el 45. Pero la clave del asunto, y es donde va a entroncar la novela, es el propósito planificado de aumentar la tasa de natalidad de arios plenamente arios, ¿no? Bueno, se crean instituciones como la Liga de Mujeres Nacionalsocialistas, la Liga de Muchachas Alemanas, que se crean con esa finalidad, que es promover, es fomentar un aumento de los partos, desarrollar métodos para fomentar los embarazos en las mujeres alemanas, programas educativos, campañas de propaganda, que destacaban la importancia de tener hijos para el Estado nazi, ¿no? Se alienta a las jóvenes, a socializar con los chicos de las juventudes hitlerianas, con unas relaciones que solamente pretenden un único horizonte, la procreación, al margen, no necesariamente vinculadas al matrimonio. Fíjate que son episodios
insólitos o por lo menos muy poco conocidos de la infinidad de aspectos que han sido estudiados sobre el nazismo, ¿no? El adoctrinamiento ideológico, que instaban incluso, fíjate, a la rebelión contra los padres, tratando de debilitar los vínculos familiares y potenciando, por el contrario, pues al disminuir la autoridad parental, potenciando la lealtad al Estado y al partido, ¿no? Pues bien, los niños de Himmler, como se ve, para quienes nos sigan por YouTube, aquí tenemos una enfermera, una matrona quizá, con unas cunas. Ujú. Aquí se inscribe la historia de los niños de Himmler, ¿no? La autora nos traslada al plácido, pero a la vez terrible, universo de los llamados Heim-Lebensborn. Heim es en alemán hogar. Eh, yo hablo de Heim a veces como en masculino y en femenino porque es hogar y es también maternidad. De hecho, en francés la traducción era maternidad. Eran maternidades gestionadas por el poder nazi con estos fines que acabo de señalar. Repoblar, tener mano de obra, tener población aria y repoblar Europa. La novela nos sitúa en uno de ellos, el Heim Hochland, que es está en un pequeño municipio de Baviera, no lejos de la frontera con Austria, y esto también es relevante en lo que se nos va a contar, muy cerca todavía, mucho más, de Múnich, y estamos a primeros de septiembre del 44. Y la fecha es interesante, ¿no? Porque, claro, ya la sombra de la derrota nazi es más que perceptible. Septiembre del 44. El Ujú. desembarco en Normandía fue el 6 de junio de ese mismo año, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, es verdad que la población empieza a atisbar que esto está perdido. Los dirigentes, los jerarcas nazis persisten en su desvarío, siguen arengando, siguen con su propaganda, pero en definitiva, la sombra de la derrota, y no de una derrota cualquiera, una derrota que va a ser cruel, está en la mente de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, en el Heim, esta maternidad, que es un entorno plácido, una isla que, bueno, ¿no? Donde se rodea de un clima de confortabilidad, de idílica armonía, a quien las habita, que son sobre todo pues, madres con sus niños, algunas enfermeras, el personal médico, los trabajadores externos, jardineros, cocineros, empleados de oficios varios que se ocupan de la intendencia, algunos oficiales, pocos. El peso de lo nazi no es extraordinariamente patente, es más bien discreto. Y entonces, bueno, la novela sigue a tres protagonistas, de una manera también un hilo cronológico, aunque necesariamente para darnos noticia de quiénes son estos protagonistas, ha de retrotraerse la autora a episodios de sus pasados, desde este septiembre del 44 hasta finales del 40, perdón, hasta mayo del 45, que es cuando ya todo ha acabado, en este caso las fuerzas estadounidenses, porque en este caso el ataque a lo nazi, al mundo nazi, viene del occidente. La semana pasada hablábamos de lo contrario, ¿no? De cómo las fuerzas soviéticas, el frente oriental. Bueno, las fuerzas estadounidenses ya se han derrotado al ejército nazi, ya han llegado a la maternidad. Desde septiembre del 44 hasta finales de mayo del 45, unos cuantos meses, unos 10 meses, 8 meses, tres personajes que forman parte de este microcosmos. La autora nos cuenta sus vidas. Luego hay más allá de las tres historias, hay un epílogo que ya es del año, en noviembre del 45, en donde, de manera que no voy a contar, se entrelazan las vidas, las historias más que las vidas ya están entrelazadas porque los tres forman, ahora diré quiénes son los tres, forman parte de este entorno, se entrelazan las historias de los tres personajes, ¿no? Uh, el primer personaje, René, una niña, prácticamente una chica, una niña alemana, perdón, francesa, normanda, que cuando llega a su pueblo las tropas alemanas, se ocupa Normandía, pero estamos hablando de las primeras fases de la guerra, se enamora de un modo infantil, es una niña, de Arthur Feuerbach, un militar nazi, también muy joven, con el que apenas pasa unas cuantas horas y unos cuantos días. El resultado de esa entrega ilusionada, más por parte de ella que de él, es un embarazo y que deja a la chica cuando se retira el ejército alemán, abandonada por sus padres, abrumada por su situación, absurda e ingenuamente convencida de que su enamorado va a volver, y si no va a volver, la va a esperar en Alemania para cuando ella llegue, y sobre todo, y este es un episodio que sí
es bien conocido, sobre todo repudiada por sus conciudadanos. Es bien conocido lo que ocurría con las mujeres que habían mantenido relaciones con los nazis cuando los nazis tienen que abandonar esa zona, ¿no? Recuerdas, tú seguro que has visto, hay documentales, hay muchas imágenes, se las rapa al cero, se las empluma, se les echa brea, se las empluma, se las somete a la humillación pública, ¿no? Esto le ocurre a René, ella escapa como puede. Es una chica pelirroja con una cabellera frondosa, la pierde, obviamente, escapa con un bolso de mano con dos cositas, un par de fotos una foto de Artur y un par de cartas de él. Eh, Llega a París, no tiene sitio donde ir, hay muchas vicisitudes del viaje. Al final, cuando París también es liberado, los nazis huyen, se la llevan un autobús militar con una otra decena de bebés. Ella todavía no ha tenido el hijo, está embarazada. Una decena de bebés, otras mujeres, las enfermeras, y recalará en el Jaime Hotland, sumida en un mar de confusión. Un personaje muy bien perfilado, una chica perdida en la vida, habituada a la soledad, con un salvajismo, extraviada en un salvajismo de niña abandonada, desarraigada, resentida con todo el mundo, con su familia, con sus conciudadanos, con el mundo en general, desamparada, insensibilizada por sus duras experiencias, indignada ante un entorno hostil que repudia y que acaba por odiar, ¿no? La segunda voz es otra mujer, es Helga, que es una de las enfermeras del Jaime. Es una chica muy joven también, creo recordar ahora que tiene 22 años, muy inocente, está muy buena persona, entregada a la causa, de la que desconoce los aspectos sombríos. Simplemente está absolutamente convencida de que su labor es benéfica, está ayudando a las embarazadas, está sacando a la luz las vidas, dando luz a la luz a las vidas de nuevas personas, desconoce totalmente los fines ocultos, desconoce el ideario nacionalsocialista, ella lo entiende como un proyecto benéfico de mejora del mundo, ¿no? Se conmueve hasta las lágrimas cuando Himmler, que es el padrino de este Jaime, los niños de Himmler visita el lugar y hace un discurso que a ella la emociona. Sin embargo, poco a poco, el contacto cotidiano con la realidad empieza a ver también atisbos. Se elimina un niño enfermo sobre la base de difusos criterios médicos, echa una ojeada a un documento oficial en donde parece que se habla de comportamientos que son dudosos, accede a la por azar a la correspondencia del doctor del que ella es ayudante, en donde se habla de cosas que le empiezan a desentonar, y empieza a surgir en ella la sombra de la duda, ¿no? El cuestionamiento de su trabajo, que en definitiva es el cuestionamiento de su propia identidad, de sus valores y de sus creencias, ¿no? Todo esto nos lo hace llegar la autora en un recurso estilístico interesante a través de los diarios. La enfermera escribe unos diarios que ella intercala, la autora intercala en la novela, y en esos diarios vemos tanto el desarrollo de su vida. Dice en un momento determinado: Dios mío, escandalizada, no sabía nada, dice de sí mismo. Pero también, como las entradas del diario están planteadas de manera cronológica, nos vamos dando cuenta de las vicisitudes de la guerra y vamos viendo cómo poco a poco la guerra está llegando hasta que de verdad llegan y están los estadounidenses en el lugar. Y luego la tercera voz es la de un hombre, Marek, un prisionero polaco, que ha huido del campo de concentración de Dachau. Lo habían enviado a Dachau por su participación en la resistencia polaca, y que ahora, después de fugarse del campo, trabaja en las obras de ampliación de la maternidad en condiciones de esclavitud. Es un despojo humano, con la cara atravesada por cicatrices, siendo objeto de torturas, la boca torcida, le faltan dientes, etcétera, y comiendo de mala manera con unas mondas de patata que caen del menú o de la basura, del buen menú que tienen los niños en la maternidad. Viven sin vivir realmente, el temor a ser descubierto, si huye y lo atrapan, ejecución sumaria o regreso a Dachau. Eh, y vive con el recuerdo que le daña, lacerante, de Wanda, su mujer, a la que dejó con un hijo, con un proyecto de hijo al que no conoce y que en el fondo confiesa que, como no lo conoce, no le importa, al que le importa es el recuerdo de Wanda, ¿no? Las historias de los tres personajes se interrelacionan de manera diferente, que tampoco quiero desvelar, ¿no?
Y bueno, se nos cuentan las vidas de los tres, se nos cuenta esa circunstancia con, bueno, con lo de siempre, ¿no? Los temas que están subyacentes, ¿no? El delirio nacionalsocialista, también la idea de la culpa, de la responsabilidad, la posibilidad o no de elegir, la voluntad de supervivencia, muy presente en el caso de Marek. El eterno conflicto que está muy latente, claro, bueno, la vida y la muerte, ¿no? Los niños que nacen y a la vez la muerte que extiende la sombra ominosa, abominable, ¿no? Por doquier, ¿no? Los dilemas morales del ser humano plasmados en la figura de la enfermera, ¿no? En definitiva, bueno, una novela eh, de otro corte, menor, pero también que alude a temas interesantes, eh, que yo he leído, quizá lo hubiera dejado pasar, pero precisamente cuando salió publicada en febrero, yo estaba leyendo La mecánica del exterminio y había leído por primera vez la noticia de los Leversborg y me pareció, oye, qué casualidad, voy a leerla. Y bueno, ya que la he Ujú, leído y que me parece estimable, pues vamos a y que soy un pesado, pues vamos a recomendarla ujú. también a nuestros oyentes, ¿no? Muy Estas son bien, las tres propuestas de hoy. muy bien, Alberto. Y una propuesta musical y creo que si quieres un minutillo para un fragmento sí que tenemos hoy. Vale, pues con respecto a lo musical, en el libro de Kisler se habla de un personaje, Sasha Semenov, que había nacido como Abraham Safiro en Riga y que había sido un testigo fundamental en el caso Chukurs. Juró en numerosas ocasiones que durante la guerra se había encontrado con Chukurs varias veces y le había visto cometer crímenes espantosos, ¿no? Él no llegó a dar en un juicio, llegó a dar testimonio porque falleció antes, pero fue su hijo el que transmitió el testimonio de su padre. Pero como decíamos hace un rato, un testimonio que ni siquiera es del propio testigo, se relativiza, evidentemente, ¿no? El hijo, perdón, el padre, Sasha, acabó logró escapar y acabó viviendo en Estados Unidos y se desempeñó como violinista en Las Vegas. Llegó a tocar para Barbra Streisand, para Elvis Presley, para Frank Sinatra, ¿no? Frank Sinatra, nos cuenta Kinsler, solía pedirle que tocara para él en la mesa de Blackjack. Él contó en una entrevista a un periódico en Las Vegas cómo mientras lo transportaban a un campo de concentración en Polonia, un soldado alemán lo vio, él era músico, lo vio con una mandolina en la mano y le pidió que le tocara La Paloma, una canción popular de la época. Y Safiro dice, no sé qué habría, Safiro contado por Linda Kinsler, Ujú. no sé qué habría pasado si no hubiese conocido la canción. Probablemente estaría muerto. Entonces, bueno, la música le salvó la vida. Entonces, para mí no hubo duda, ¿no? Hay referencias musicales en los tres libros, quiero recordar que en los tres, en cualquier caso hay más de una, y la canción es esta, en una interpretación de Richard Tauber, un tenor austríaco que tuvo mucho éxito en aquellos días y que canta esa canción, ¿no? Muy Esa es la bien. lección musical, ¿no? Ujú. También del libro de Kinsler hay diferentes referencias, no quiero detenerme en el juego que nos lleva a este texto. Quiero presentar el texto sin más. En Mm. Linda Kinsler vemos un texto que es la entrada de un diario de un personaje en el que transcribe en el día 27 de julio de 1946, que fue el día número 180 del juicio de Nuremberg, es el día en el que Sir Harley Shawcross, el fiscal jefe británico, pronunció el alegato final contra los criminales nazis, ¿no? Y Linda Kinsler nos recoge bueno, una referencia a Ese ese alegato. episodio que explica también el título. Entonces voy a leer muy brevemente, lo voy a sacar de contexto, en el blog dejaré el texto más extenso, ¿no? Muy bien, te escuchamos. Dice Kinsler, sobre todo, Shawcross animó a los jueces a que imaginaran que no solo los abogados, los periodistas y la policía militar les estaban viendo en la sala de Nuremberg, sino toda la humanidad desgarrada y herida por los largos años de guerra. Los jueces, argumentó, tenían que imaginar que la humanidad misma estaba ante ellos gritando una única y simple súplica. Después de esta prueba, a la que ha sido sometida la humanidad, la propia humanidad que lucha ahora por restablecer en todos los países del mundo esas cosas sencillas que tenemos en común, libertad, amor, comprensión, viene a este tribunal y clama, estas son nuestras leyes, que prevalezcan. Estas contundentes palabras fueron las que los asesinos dejaron sobre el cadáver en Montevideo.